Hoy toca hablar del Undécimo Metal, un pequeño relato ambientado en la primera era de Nacidos de la Bruma, con Kelsier como personaje protagonista que sucede no mucho tiempo antes de la historia que se nos cuenta en el Imperio Final. Como se trata de un relato corto, este vídeo tendrá una parte de contextualización sin spoilers, un pequeño resumen de la trama y posteriormente comentaré algunas cosas, ya con spoilers de toda la primera era de Nacidos de la Bruma. Como siempre, iré avisando de los spoilers antes de comenzar cada parte. Así que vamos a ello. Saltamundos del Cosmer, bienvenidos a Bruma y Tormenta. El Undécimo Metal es un relato corto que actualmente podemos encontrar dentro del libro Arcanum Ilimitado, que recoge otros 8 relatos ambientados en distintos planetas del Cosmer. La historia de este relato sucede en el planeta Scadrial, planeta donde se desarrolla la saga Nacidos de la Bruma, y que cronológicamente podemos situar antes de los hechos que se narran en el Imperio Final, el primer libro de la saga. En este libro tenemos 2 relatos más ambientados en este mismo planeta, que son Nacidos de la Bruma, Historia Secreta, que transcurre de forma paralela a los libros de la Era 1, y Alomante Jack en los Pozos de Eltania, que se trata de una historia que acompaña a la Era 2. El Undécimo Metal fue publicado, según la Coppermine, el 15 de diciembre de 2011, pero fue creado originalmente para ser incluido en un juego de rol ambientado en Scadrial llamado Mistborn Adventure Game, que fue lanzado el 1 de agosto de 2012. Un año después, el relato fue publicado por completo en la web de Brandon Sanderson durante el Steel Hunt de Palabras Radiantes y posteriormente fue incluido en el Arcanum Ilimitado, que se publicaría en 2016 en inglés y un año más tarde traducido al español. Y actualmente en la web de Brandon hay publicado un pequeño extracto en inglés. Como se indica al inicio, este relato puede leerse incluso antes de comenzar con la saga Nacidos de la Bruma, ya que fue escrito para que fuera comprensible tanto para jugadores que hubiesen leído los libros como para los que no. Igualmente, mi recomendación es leerlo al menos después del Imperio Final, ya que, aunque se trata de una precuela del mismo, hay algunos conceptos que en este relato se dan por explicados. Aún así, si lo leemos después de haber leído los 3 libros de la Era 1, tendremos acceso a otra capa más de entendimiento, capa que el propio Brandon Sanderson destripa en su nota final, por lo que si lo lees antes de haber terminado toda la primera era, evita leer el comentario anexo. Si por ejemplo solo has leído el Imperio Final, seguramente no entenderás a qué se está refiriendo, pero aún así mi recomendación es no leerlo. En el relato tomamos el punto de vista de Kelsier, en una noche unos 3 meses después de los acontecimientos sucedidos en los pozos de Hatsin, donde tras la muerte de su esposa Mare rompió como Nacido de la Bruma y consiguió escapar, comenzando así la leyenda del superviviente de Hatsin. El relato, como digo, está ambientado en Scadrial, pero no en la capital del Imperio Final, sino en una ciudad del extremo norte del dominio occidental llamada Mantiz, una ciudad de gran tamaño comparada con las de la zona, pero que por supuesto no hacía ni la menor sombra a Luthadel. Comienzo pues con un pequeño resumen, por lo que a partir de aquí habrá spoilers de la trama de este relato y spoilers menores del Imperio Final. Como he dicho antes, nos encontramos en Mantiz, una ciudad que solo tenía un monte de ceniza cerca, Torinost, lo que significaba que caía menos ceniza del cielo que en Luthadel, pero eso no significaba que estuviera más limpia que la capital, ya que aquí nadie se encargaba de retirar la ceniza. Los edificios de Mantiz eran redondeados, no tenían esquinas y rara vez eran simétricos, en contraposición con las fortalezas de Luthadel. Los edificios estaban construidos de piedra con barro endurecido en el exterior, y parecían inacabados. Mantiz tenía 4 enormes fortalezas que sobresalían entre los edificios de la ciudad. Una de ellas era la fortaleza Sethler, una construcción alta y fina cerca del centro de la ciudad, que esa noche sería asaltada por Kelsier y su mentor Gemel, nombre que ya no sonará, ya que Kelsier lo nombra un par de veces durante el Imperio Final. Gemel es un nacido de la Bruma bastante habilidoso, sobre todo con los metales físicos, que se encarga de instruir a Kelsier en el arte de la alomancia. Se nos describe como un hombre envejecido, con una barba raída y entrecana, y el pelo tan revuelto que en realidad parecía mejor peinado cuando lo azotaba el viento. A veces Gemel parecía más bestia que hombre, no estaba completamente cuerdo, y a veces se comportaba de una manera extraña, dejando conversaciones a medias y murmurando para sí mismo. Gemel vestía con una capa de Nacido de la Bruma. Kelsier le había pedido una, pero Gemel se había reído de él. Aún así, al final del relato, Kelsier está decidido a buscar a alguien que le confeccione una. En este punto, 3 meses después de haber escapado de los pozos de Hatsin, Kelsier todavía se encontraba tratando de superar todo aquello. Antes siempre había tenido un plan, planes apoyados en otros planes, pero sin Mare, la chispa que siempre lo había movido a aspirar a lo imposible se había apagado. Le costaba gran esfuerzo sonreír, pero se forzaba a ello, y lo haría hasta que le resultara natural. Kelsier dibujaba una y otra vez sin mucho éxito la imagen que tenía en su mente de la flor de Mare, puesto que en ese momento el papel original del dibujo de la flor lo creía destruido. En el capítulo 17 del Imperio Final vemos que dicho papel fue encontrado por Dockson entre las pertenencias de Mare después de que fueran capturados. Por tanto, Kelsier no había vuelto todavía a Luthadel, ni se había puesto en contacto con su banda. Tenía que aprender lo que Gemel le estaba enseñando. No podía volver a Luthadel hasta que volviera a ser él mismo, o como mínimo, una versión cicatrizada de sí mismo.
Esa noche iban a asaltar el torreón Settler, en principio como parte de su entrenamiento, aunque Gemmel no quería darle detalles de la operación, solo que su objetivo se encontraba en el sótano. Kelsier, siguiendo la línea de los robos que acometía con su banda en los viejos tiempos, propone disfrazarse de noble para infiltrarse y usar alomancia emocional, pero Gemmel le increpa enérgicamente que no esté pensando como un verdadero nacido de la bruma. Si quería vengarse por lo que le hicieron, por arrebatarle a Mare, tendría que aprender a luchar, pero el tema es que Kelsier no había participado en muchas peleas callejeras. Intentaba evitarlas, ya que en su banda era Dockson el que se encargaba de eso, pero Gemmel se encargaría de cambiarlo. Una vez dentro del sótano de la fortaleza, encuentran un taller con un delicado equipo de metalurgia. Gemmel parece buscar algo y empieza a barrer instrumentos de las mesas, tirándolos al suelo con estrépito sin preocuparse por el sigilo. Kelsier comprobó los pasillos laterales que salían de la estancia principal, descubriendo a media docena de ska con signos de violencia y atados a la pared por los brazos. Antilius Settler experimentaba con ellos como parte de su investigación en sus intentos de producir el 11º metal, ya que hablaba de nuevos metales y buscaba mestizos para que rompieran y afloraran en ellos sus poderes, si es que los tenían. Mientras los liberaba, Kelsier no vio esperanza en los ojos de aquellos ska, estaban apagados. Los ska eran desechables, no había nadie que los protegiera, nadie a quien le importaran, ni siquiera él. Todos sus planes eran sobre él, había fingido plantar cara, pero en realidad solo había pretendido enriquecerse a sí mismo. Kelsier odiaba a la nobleza, sus bailes, sus fiestas, su orgullo, su superioridad, pero no podía negar que, en parte, su lugar estaba con ellos, al menos en la misma medida en que estaba con los ska de las calles. Pero se equivocaba, podían luchar y Kelsier podía luchar por ellos. Al momento, Antilius Settler apareció. El noble también era un nacido de la bruma. Gemmel no le había advertido sobre ello, pero Kelsier creyó que su objetivo era que luchara contra él, y así lo hizo, sin la ayuda de Gemmel, ya que se encontraba en otra habitación. Kelsier recogió una esquirla de cristal roto del suelo y lo utilizó como puñal contra Settler, resultando vencedor en una pelea muy rápida. Settler era un erudito. Parece que Gemmel había escogido para él un rival fácil por ser la primera vez. Sus últimas palabras fueron que él no podía morir, a lo que Kelsier le respondió que todo el mundo podía morir. Fue en ese momento en el que la semilla de un plan comenzó a formarse en su mente. Antes de que se marcharan de allí, Gemmel encontró un cuaderno que llevaba por título Teorías y suposiciones en torno a la existencia de un 11º metal, notas personales Antilius Settler. Pero Gemmel pareció no darle importancia, y lo volvió a dejar en la mesa. Kelsier lo recogió. Su enfoque había regresado. Había sido demasiado poco ambicioso. Empezó en él a germinar un plan, venganza y algo más. Y ahora sí voy a comentar y analizar algunos detalles con spoilers de toda la primera era de Nacidos de la Bruma. Incluso puede que alguna cosa del relato Nacidos de la Bruma Historia Secreta. Así que si aún no estás al día, te recomiendo dejar el vídeo aquí y volver cuando lo hayas leído. Dicho esto, continuamos. En el comentario que Brandon Sanderson deja al final del relato en el Arcanum Ilimitado, deja claro que esta historia forma parte de la manipulación de Kelsier por parte de Ruina para que llegara a hacer lo que hizo en el primer libro de la trilogía. Así que vamos a desgranar un poco las evidencias que nos deja este relato. Vemos que Gemmel es un personaje muy peculiar. Dentro de su locura podemos ver que hay algo más. A veces se comportaba de una manera extraña, dejando conversaciones a medias y murmurando para sí mismo. Sabía cosas del pasado de Kelsier que nunca le había contado, y la bruma parecía asustada de Gemmel de algún modo, ya que no giraba en torno a él como lo hacía alrededor de otros alomantes. Antes de llegar al torreón de Settler, Gemmel decía que en aquel sótano había algo importante, una cosa que debían encontrar, y podemos dar por hecho que se trata del 11º metal. Cuando Kelsier le pregunta sobre el sentido de la vida, Gemmel le responde que cree que la vida solo está para luego poder morir. Algo muy parecido a la visión que tiene Ruina, cuyas palabras podemos ver en El héroe de las eras, donde dice que el único propósito de querer algo es verlo morir. Igualmente, en Nacidos de la Bruma Historia Secreta, Ruina admite ante Kelsier que todo, la caída del Imperio Final, la muerte del Lord Legislador, todo su plan empezando desde el descubrimiento de esta leyenda sobre el 11º metal, todo había sido orquestado por Ruina. Por tanto, lo que podemos deducir es que Gemmel muy probablemente tuviera un clamo malúrgico y estuviera siendo controlado por Ruina, afectando a su personalidad, ya que a primera vista parecía un loco, pero mucho de lo que le dice a Kelsier, como hemos visto, es muy similar a lo que le dice Ruina, que le susurraría al oído lo que debía hacer, dando explicación a esa voz que nadie más escucha y que parece que le dice que mate a todo el mundo. A través de Ruina, Gemmel sabría cosas que probablemente no podía haber descubierto por sí mismo, como ciertos aspectos del pasado de Kelsier o dónde encontrar el 11º metal. Y además todo esto también explicaría por qué las brumas huían de él. Además, Brandon llegó a comentar que no fue Kelsier quien buscó a Gemmel para que lo entrenara, sino que fue Gemmel el que acudió a él, seguramente guiado por Ruina. Por tanto, este entrenamiento de Gemmel es en realidad obra de Ruina, quien, como hemos visto, le hace hacer clic en varios momentos para generar en él esa semilla del plan para derrocar al Lord Legislador y al Imperio Final.
Como vemos, se trata de una historia muy cortita, que se lee muy rápido, pero que nos muestra un punto interesante del pasado de Kelsier siendo manipulado por Ruina. Un punto de inflexión que será el desencadenante de, como sabemos, muchos hechos en el futuro. Sin más, dejo el vídeo por aquí, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado, ya sabes, puedes dejar un like, suscribirte y compartir el vídeo si crees que puede interesarle a alguien. Así que un saludo y hasta la próxima.